La mañana del 19 de septiembre de 1985 no fue el fin del mundo, pero sí el fin de una mentira. Lo que ocurrió a las 7:19 de la mañana en la Ciudad de México no fue solo un desastre natural, fue una traición fraguada en los cimientos, donde la corrupción pesó más que el acero. Durante décadas el Estado había prometido seguridad. En menos de 2 minutos, esa promesa se convirtió en polvo. Hoy, en el expediente, abrimos los archivos de la tragedia que sepultó miles de vidas y que, irónicamente, dio luz a la verdadera fuerza de México. El contexto es vital. El sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado se definía por la crisis económica, la deuda externa y la opacidad política. El PRI operaba con una lógica de control absoluto, donde cualquier atisbo de crisis social era sofocado o, peor aún, ignorado. El sismo ocurrió en Michoacán, pero el daño se concentró en la capital debido a la geografía histórica. La Ciudad de México se asienta sobre lo que fue el lago de Texcoco. Este suelo blando compuesto de arcillas con alto contenido de humedad actuó como una gelatina. Cuando la onda sísmica llegó, se produjo el fenómeno de la amplificación resonante. El suelo amplificó la fuerza del sismo hasta 5 veces más. La destrucción fue selectiva. Afectó principalmente a los edificios con una altura específica, entre 6 y 15 pisos, la altura ideal para oficinas y viviendas. Este conocimiento científico era público, pero la codicia y la negligencia se encargaron de ignorarlo. Tras el sismo, la respuesta gubernamental fue la parálisis total. El presidente tardó horas en dirigirse a la nación y en un acto de soberbia política rechazó inicialmente la ayuda internacional para proteger la imagen de un México que se decía capaz de manejar la crisis. El Hospital Juárez, con cientos de personas dentro, colapsó. Mientras el gobierno debatía la imagen, miles morían bajo los escombros. El Estado se había esfumado. La investigación post-sismo demostró que miles de muertos no fueron víctimas de la naturaleza, sino de la corrupción y la negligencia. La destrucción fue causada por fallas específicas que se repetían como un patrón de fraude. Un patrón se repitió en las estructuras colapsadas. El piso blando. Edificios de muchos pisos construidos sobre un nivel inferior débil, como un estacionamiento o un vestíbulo con poca resistencia. Ante el sismo, ese piso cedió y la estructura superior se derrumbó sobre sí misma. Esto es una violación intencional de los reglamentos de construcción. La corrupción se manifestó en la calidad de los materiales. Se usaron varillas delgadas, el concreto era deficiente y las cimentaciones eran inadecuadas para la zona del lago. El sismo expuso que los sobornos y la prisa política habían resultado en construcciones con un certificado de muerte implícito. El caso más cínico fue el del conjunto urbano Benito Juárez, que ya había sido desalojado por fallas antes del sismo. Otros edificios clave, como la sede de la Procuraduría General de Justicia, cayeron, sepultando información vital. La impunidad operó de inmediato, aunque se identificaron más de 500 edificios con fallas graves. El gobierno se negó a nombrar y castigar a los constructores. Ante la ausencia del Estado, la gente tomó las riendas. El vacío de poder no duró. El miedo se transformó en solidaridad y finalmente en organización política. Vecinos, estudiantes y ciudadanos comunes se convirtieron en la primera línea de rescate. Nacieron los grupos de rescate Topos, hoy una institución mundial, forjados en la necesidad y la falta de equipo. Las mujeres se organizaron para crear comedores comunitarios y refugios. Se forjó una conciencia política que ya no dependía de las promesas del PRI. El sismo expuso la debilidad del gobierno y la respuesta ciudadana fue la prueba de que el poder real residía en la base. Este despertar tuvo consecuencias políticas duraderas, especialmente en la lucha por la vivienda. Los comités de damnificados se convirtieron en activistas, exigiendo la expropiación de terrenos y la reconstrucción digna. De este movimiento nació el famoso líder social enmascarado Super Barrio Gómez, que luchaba contra los desalojos y se convirtió en el símbolo de la lucha popular.
La ciudadanía no solo rescató vidas, sino que obligó a un cambio legislativo. La presión ciudadana forzó al gobierno a modificar drásticamente los reglamentos de construcción y a ser mínimamente más transparente. El 85 fue el inicio del fin del control absoluto del PRI. El sismo del 85 es un recordatorio de que la negligencia política tiene un costo físico. Es la historia de cómo el peor desastre natural expuso nuestro peor desastre humano, la corrupción. El Estado falló, pero la sociedad no lo hizo. El legado es la certeza de que el ciudadano organizado es la única fuerza capaz de exigir cuentas. ¿Crees que la sociedad mexicana de hoy mantiene vivo el espíritu de unidad y fiscalización del 85? ¿O ha sido anestesiado por el tiempo? Dime qué crees que aprendió realmente el gobierno de esa tragedia en los comentarios. Y si quieres que sigamos abriendo expedientes que la historia olvidó, suscríbete a El Expediente.